Amén. Bueno, vamos según nuestro calendario de lectura, nos toca leer hoy el libro de Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 1, versículo 2. Algo que podemos mencionar, recuerden que yo siempre ando dando algunos contextos de los profetas o de los reyes. Jeremías profetizó durante un periodo aproximado de 40 años, ¿sí? Que más o menos es del año 626 al 586 antes de Cristo, aproximadamente. Profetas contemporáneos a Jeremías, tenemos a un Nahum, tenemos a un Habacuc, tenemos a un Sofonías, ¿sí? Estos 4 reyes junto con Jeremías estuvieron hablando prácticamente de los mismos temas y si recordamos un poco de la semana pasada, pues en cuanto a Israel, en cuanto a Judá, pues no estaban muy bien, ¿verdad? Entonces como que no había mucho tema que diferenciar, qué tema diferente podía hablar uno o podía hablar otro, pues no. Entonces, más o menos a grandes rasgos eso podemos hablar. Jeremías también es conocido dentro del ámbito teológico como el profeta llorón, ¿sí? Siempre llora. Inclusive hay algunos que se han atrevido a decir que si hoy en la actualidad Jeremías fuese un pastor, su iglesia estaría completamente vacía. ¿Por qué? Porque todos los anunciamientos o todas lo que habla Jeremías es pura desgracia. ¿Sí? Pura desgracia, puro sufrimiento. Entonces, en una iglesia no nos gusta escuchar mucho mal. Aunque, bueno, ahora lamentablemente, ahora aquí en Aposento Alto, pues como vamos conforme a la lectura, pues como que no hemos hablado de muchas cosas buenas, ¿verdad? Porque lamentablemente, pues Israel no se ha portado muy bien con Dios. ¿Sí me expliqué? Bueno, pues vamos a Jeremías capítulo 1, versículo 2. Dice lo siguiente: el Señor le dio mensaje a Jeremías por primera vez durante el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ahí es muy claro. Jeremías nos está diciendo que cuando recibió primeramente su visión o su primera revelación, o cuando Dios le habló, en el reinado del rey Josías, en el año 13. ¿Sí? Y esto es importante resaltarlo. Ahí sí tienen que apuntarlo, recordar, es en el año 13. Vamos a ver unos datos curiosos. Ahora, ¿qué nos está obligando el profeta o el libro del profeta Jeremías? Si nos está diciendo que en el reinado del rey Josías es donde inició, entonces, ¿qué nos obliga? A que vayamos al libro de Reyes, vamos al libro de Segundo de Reyes, capítulo 20. Vamos a Segundo de Reyes, capítulo 20. Permítame. De hecho, bueno, es en el capítulo 22, pero quiero que vayamos primero al capítulo 20 para que le demos un poco de continuidad de lo que le vimos la semana pasada, ¿sí? Recordemos que la semana pasada concluimos, bueno, no concluimos, sino que vimos a qué profeta? Isaías, capítulo 63. Y aquí en Segundo de Reyes, capítulo 20, todavía vemos a este profeta Isaías. De hecho, dice 20, versículo 1, dice, por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, ¿qué profeta Isaías? El mismo del profeta mayor, que tiene 66 capítulos, bla, bla, bla. Ese profeta Isaías del cual leímos se está refiriendo a
Dice versículo 4, sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió, y si nosotros recordamos la lectura sobre Segundo Reyes capítulo 20, vemos esta situación de este rey y esta relación con este profeta Isaías. Si vamos bien, después, este profeta, pareciera ser, llegamos a Isaías, por el capítulo 39 de Isaías, y narra exactamente este acontecimiento que nosotros vemos en Segundo Reyes de capítulo 20, y ya después empiezan otras profecías del profeta Isaías. Ahora, en el versículo 21 del capítulo 20 de Segundo de Reyes dice, Ezequías murió y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. ¿Sí? Ahora, en Segundo de Reyes comienza el reinado del rey Manasés, ¿sí? Ahora, algo interesante, que según la tradición y según un libro apócrifo llamado Martirio de Isaías, curioso el nombre, nos narra cómo fue aserrado por la mitad por órdenes del rey Manasés. En otras palabras, lo que este libro, lo que la tradición nos está diciendo, que este Manasés, este rey Manasés, según la tradición y según este libro, partió a la mitad al profeta Isaías con un serrucho. Y así murió el profeta Isaías, pero fue precisamente este rey Manasés. Algo que también podríamos ver que en el capítulo 21, versículo 2, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, desde el versículo 1 dice, Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. 55 años es mucho, y creo que es si no es el más, de los reyes que más reinaron sobre Judá. 50, es medio siglo, ¿no? Es muchísimo tiempo, 55 años, pero la Biblia nos dirá que lo reinó bien, que lo reinó espiritualmente bien. Bueno, vamos a ver qué dice. Su madre era espiva, él hizo lo malo a los ojos del Señor. Que podíamos entender que por lo menos durante 55 años la nación de Judá, el reino del sur, estuvo viviendo una espiritualidad vana, ¿sí? Había verdaderos adoradores para Dios dentro del pueblo de Judá durante esos 55 años. No, 55 años son 55 años, o sea, prácticamente toda una vida de una persona. ¿Cuántas generaciones durante esos 55 años no aprendieron mal en cuanto a Dios? Yo creo que demasiadas, ¿sí? Y de hecho, en el versículo 10 dice lo siguiente del capítulo 21. Luego el Señor dijo por medio de sus siervos los profetas. ¿En quién estaba en ese tiempo? Podemos pensar que todavía estaba Isaías y alguno de los contemporáneos de Isaías. Pero ¿qué hacía Manasés? Del capítulo 21 nos saltamos al versículo 16 y dice, Manasés también asesinó a mucha gente inocente, a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Entonces, de Manasés era normal estar matando, estar asesinando. Era lógico que aquellos que le predijeran juicio en contra de su reino, en contra de él, ¿qué los iba a hacer? Los iba a matar. Y ahí vemos lamentablemente el juicio de Manasés sobre Isaías y sobre otros profetas. Muy bien. En el versículo 18 del capítulo 21 dice, cuando Manasés murió, lo enterraron en el jardín del palacio, el jardín de Usa. Luego su hijo Amón lo sucedió en el trono. Algo interesante, en el versículo 19 dice lo siguiente, Amón tenía 22 años cuando subió al trono, y fíjense cuántos reinó, y reinó en Jerusalén 2 años. ¿Por qué? Si vamos al versículo 20 dice, él hizo lo malo a los ojos del Señor, tal como su padre Manasés. ¿De dónde iba a aprender lo bueno? De ningún lado.
Si su padre era así, ¿qué era lo que iba a pasar con Amón? Iba a ser igual un rey completamente malo, ¿sí? Y de ahí, ¿qué fue lo que le pasó? Dice que un tiempo después, en el versículo 23, los propios funcionarios de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero los habitantes del reino mataron a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y luego proclamaron rey a su hijo, Josías. Y así prácticamente, maldad tras maldad, prácticamente no había orden, prácticamente había ese pelea de poderes políticos, como ustedes se lo puedan imaginar. Entonces, prácticamente solamente duró 2 años. Y es ahora donde llegamos a capítulo 22. Muere Manasés, deja una mala herencia a Amón, y Amón deja ahora a Josías. Capítulo 22, versículo 1, dice lo siguiente. Josías tenía 8 años, prácticamente, ser un niño, ¿sí? Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 30 años. Si nosotros recordamos en qué periodo, en qué reino Dios le habló a Jeremías, ¿en qué rey? Josías, ¿sí? En el reinado de Josías. Entonces, reinó en Jerusalén 31 años. Después dice, su madre se llamaba Jebidá y era hija de Adaya de Boscat. Versículo 2, él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David y no se apartó de lo que era correcto. Eso es, ese pasaje ya menciona, prácticamente resume, ¿no? Cuánto duró y qué hizo lo bueno. Prácticamente, si nosotros recordamos la lectura que hicimos, él hizo muchas reformas, ¿sí? Religiosas dentro del pueblo de Judá. Y en el versículo 3 es importante ahorita para mí, porque recordemos que estamos sitiando dentro del contexto de Jeremías. Y en el versículo 3 dice lo siguiente: durante el año 18 de su reinado, el rey Josías, ahora sí, a los 8 años empezó, y, y en el año 18 de su reinado, ¿cuántos años tenía? ¿Eh? 8 más que 18 más 8, ajá. 26. Entonces, dice, durante el año 18 de su reinado, el rey Josías dice, envió al templo el Señor, entonces prácticamente hasta el año 18 de su reinado, a partir de ahí empezaron las reformas que hizo Josías en Judá, que quitar los idolatría, que bla, 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 que bla, bla. ¿Hasta qué año? Hasta el año 18 de su reinado. Si vamos bien, ahora regresamos a Jeremías. Jeremías capítulo 1. También recordemos 18, su año 18 de su reinado empezó sus reformas, y otra vez para recordar, Jeremías capítulo 1, versículo 2. Y el Señor le dio y el Señor le dio mensajes a Jeremías por primera vez durante el año ¿qué? 13. ¿Cuándo empezó el rey Josías su reforma? Hasta el 18. Entonces, Dios se reveló a Jeremías 5 años antes de que rey Josías empezara sus reformas. Entonces, si Dios le habló a Jeremías 5 años antes de que Josías empezara sus reformas, ¿cómo estaba el pueblo de Israel espiritualmente, políticamente? Mal. ¿Sí me explico? Y por eso leímos esto del contexto, para contextualizarnos y poder entender por qué Dios se revela a Jeremías de cierta forma. Prácticamente cuando empieza el ministerio de Jeremías, todavía no había un rey, ¿cómo dice? Rey, ahí se me fue.
Josías, perdón, no había un rey Josías que realmente quisiera llevar a la nación de Judá conforme era la voluntad de Dios. Entonces, en el capítulo 1 de Jeremías podemos ver su llamado, podemos ver este diálogo entre Dios y Jeremías, el estire y afloje. Cuando lo leí, pues recordamos mucho también la elección de Moisés, pero como a mí, yo soy torpe para hablar, igual poniendo sus pretextos, no dejándose guiar por Dios, y vemos eso. Ahora llegamos al capítulo 2, que es a donde nos vamos a enfocar. Jeremías capítulo 2 es el pasaje donde nos vamos a enfocar. Y hay varias preguntas y varias cuestiones que Dios hace en este capítulo, y también hay varias respuestas que tanto Dios las hace como también el pueblo de Israel las hace. Ahora, es importante, se me hizo muy importante ver Jeremías capítulo 2, porque habla mucho de este contexto espiritual que había en la nación de Judá, y poniendo como ejemplo a Israel, el cual también ya había sido juzgado por Dios. También es importante notar que muchas de las cosas que se van a hablar en este capítulo 2 de Jeremías son muchas cosas que muchas veces también el mundo habla, ¿sí? Cuestionando a Dios, y tristemente hasta cristianos también hablan en contra de Dios. O tenemos ciertas actitudes no conforme a la voluntad de Dios, como lo vimos hoy en la mañana, y a veces no somos confrontados. Ahora, Jeremías capítulo 2, Dios confronta precisamente al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, y lo hace y lo enfrenta con su pecado. Capítulo 2, versículo 1 dice lo siguiente: el Señor me dio otro mensaje, me dijo, ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor. Ahora, tenemos que recordar que nosotros tenemos que aprender a cómo leer e interpretar la Biblia. Directamente lo que vamos a ver a continuación, ¿a quién va dirigido? Al pueblo de Israel. ¿A la iglesia? ¿A los cristianos? No, queremos desvincular eso. Directamente la Biblia se está dirigiendo a Jerusalén, al pueblo. ¿Dónde estaba Jerusalén? En el reino del sur, Judá. ¿Sí? Judá, capital, Jerusalén. El reino del norte, lo cual se llevaron los asirios, era Israel, capital, Samaria. ¿Sí? Para este entonces ya no había reino del norte porque ya se los había llevado los asirios. Solamente estaba el reino del sur. ¿Y quién estaba arriba? Todos los que los asirios también trajeron de chile de mole, y recuerdan que vimos una predicación referente a eso. Muy bien. De ahí nos saltamos al versículo 4 y dice lo siguiente: escuchen la palabra del Señor, pueblo de Jacob, todas las familias de Israel. Esto dice el Señor: qué mal encontraron en mí sus antepasados, que los llevó a alejarse tanto de mi lado. Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. No preguntaron: ¿dónde está el Señor que nos sacó o salvó de Egipto y nos guió a través del árido desierto por una tierra desolada y llena de hoyos, etcétera, etcétera, etcétera? Pero esta pregunta que Dios hace a través de Jeremías, yo creo que tiene mucho valor. Por el contexto que ya hemos visto, de clases anteriores, podemos darnos cuenta de que Dios realmente estaba desilusionado de su pueblo. Tanto que dice: qué mal encontraron en mí sus antepasados, que los llevó a alejarse tanto de mi lado. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel dijera: Dios, no nos interesas, Dios, no nos importa seguirte, no nos importa seguir tus mandatos, no nos importas? ¿Qué le hizo Dios?
¿sí? Y qué triste que Dios tenga que preguntar, aunque Dios lo sepa todo, aunque Dios tenga conocimiento de todas las cosas, Dios quisiera saber y quisiera entender por qué el pueblo de Israel se había alejado de él, ¿sí? ¿Qué mal encontraron en mí sus antepasados que los llevó a alejarse tanto de mi lado? ¿Sí? Y si esto lo trasladamos inclusive hoy en la actualidad, podemos hablar de mucha gente que ha venido a nuestras iglesias, han aprendido de la Biblia, han aprendido de la adoración a Dios y de repente se alejan, ¿no? O la próxima semana vamos a tener bautizos. Hay mucha gente que de repente se les bautiza y pareciera ser que es su debut y despedida. Ya jamás los volvemos a ver en las iglesias, ¿sí? Yo a veces me pregunto, bueno, si aquí se está adorando a Dios, se les está enseñando que aprendan de cómo buscar a Dios, cómo amar a sus esposas, cómo amar a sus esposos, cómo criar a sus hijos, cómo llevarlos por el buen camino, cómo ser buenos ciudadanos, cómo ser buenos compañeros de trabajo, cómo ser esto, cómo ser todo conforme a la palabra de Dios. ¿Qué falló? ¿Por qué la gente de repente decide alejarse de Dios? ¿Por qué la gente de repente decide olvidarse de Dios y decir, no me interesa ya nada, ya no quiero saber nada de iglesia? Y muchas veces, tristemente, es porque dicen, es que aquel hermano o aquel pastor me dijo o hizo, o me vio feo, o hoy no me saludó, o aquel hermano se sentó en mi lugar cuando yo en ese lugar me he sentado durante 20 años y por eso ya no voy a la iglesia. A veces son por cosas muy tontas, muy vanas, no hay madurez, ¿sí? Y la gente se va. Y a veces, imagínense, si pareciera ser que Dios no entiende por qué el pueblo de Israel se alejó de él, imagínense nosotros a veces, por eso no entendemos muchas veces por qué la gente deja de venir a la iglesia. Tal vez si yo les hice algo, pues discúlpenme, pero Dios, ¿qué les ha hecho? Ni siquiera vienen o ni siquiera leen, ni siquiera oran, simplemente dicen, no quiero saber nada de Dios. Entonces, es importante que nosotros veamos esta situación, que aunque sea directamente palabra para los habitantes de Jerusalén, este ejemplo que Dios habla a través de Jeremías también es muy actual. Y Dios dice, rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Ahí está la respuesta. ¿Por qué una persona puede llegar a alejarse de Dios y simplemente ya no querer saber nada? Por su mismo pecado, porque no aguanta su pecado. Entonces, sí, es hasta incongruente si la persona no entiende que el propósito de Jesucristo en su vida como medio de salvación, y si se siente mal por su pecado, ¿qué tiene que hacer la persona? Buscar a Jesucristo para perdonar sus pecados y que se sienta bien, que se sienta justo delante de Dios, porque lo hace justo delante de Dios a través de Jesucristo. ¿Sí? Si una persona se siente mal por su pecado y se aleja de Dios, entonces inclusive podemos pensar que no han entendido el plan de salvación. ¿Sí? Porque si no han entendido el plan de salvación y lo importante del sacrificio de Jesucristo por ellos en la cruz, entonces desde la primera vez que ellos dijeron, no, pues sí, yo acepté a Jesucristo y todo, y de repente por mi pecado me voy, entonces nunca Jesucristo te salvó. Entonces nunca Jesucristo, realmente nunca depositaste tu fe y tu confianza en Jesucristo para salvación. Sigues en tus deleites, sigues en tus pecados, sigues en tus maldades. Por eso es importante, y ya lo hemos dicho con anterioridad, es muy importante tener bien claro lo que es el tema de la salvación. ¿Sí? Y aquí mismo el Dios está diciendo, ¿por qué se alejaron? Porque ustedes mismos rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Y si nosotros recordamos lo que le pasó al pueblo de Israel,
y citamos algunas de los profetas anteriores, que es lo que dice, que tanto ellos adoraban a sus dioses inútiles, que ellos mismos se hicieron inútiles, para lo cual Dios dijo, Israel, es inútil que yo te siga conservando. Israel, es inútil que yo siga tratando contigo. ¿Sabes qué? Te voy a disciplinar. Hay un juicio en contra de ti. Vinieron los asirios y los destruyeron. Es inútil ya tener una relación, ¿sí? Y ahí, como veíamos en estas semanas, pero y el Dios de amor, y el Dios de esto, veíamos Isaías la semana pasada, cómo le reclamaban, no, es que tú eres Dios, tú nos tienes que ayudar, ¿sí? ¿Dónde está ese fervor y ese ánimo que tenías antes por nosotros? Muy convenencieros, ¿verdad? Sí, muy chantajistas, pero no. A Dios no se le puede chantajear, a Dios no se le puede reclamar. Dios es santo y siempre será justo. Algo que también vemos en el versículo 8 dice, los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está el Señor? Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron, los gobernantes se volvieron en mi contra y los profetas hablaron en nombre de Baal, perdiendo su tiempo con ídolos inútiles. ¿Quiénes eran los encargados de enseñar y predicar la palabra de Dios dentro del pueblo de Israel? Los sacerdotes. ¿Y qué estaban haciendo los sacerdotes? Prácticamente nada. Y dice, los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está el Señor? Eran los primeros que tenían que ver por la espiritualidad del pueblo de Israel y no hicieron absolutamente nada. Y dice, y aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron. ¿Sí? Qué triste que los mismos sacerdotes, los principales, son los peores, por decirlo así, los que menos enseñaban la palabra de Dios. Algo que a mí me sorprende, pero infinitamente, es en el caso de una secta, por decirlo así, en el tiempo de Jesús, que eran los saduceos, ¿sí? Y los saduceos venían directamente de la línea del gran sacerdote Sadoc, que en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, ahí también estaba, y de ahí viene de Sadoc los saduceos, ¿sí? Y cuando confrontan a Jesús, qué interesante que estos no creían en ángeles, ni en milagros, ni nada de ese tipo, cosas espirituales. De hecho, solamente leían la ley y no leían los profetas, los salmos, ni nada, solamente la ley. Estaban cortos en el conocimiento. Ahora, qué interesante que estos, los saduceos, que no creían en esas cosas espirituales, de ahí venían los sumos sacerdotes, de ahí venían los sacerdotes, ¿sí? Y como les dije en aquella ocasión, imagínense qué contrariedad que yo siendo pastor y hablando de la palabra de Dios y exhortándoles y todo, al final les diga, si supieran que ni yo creo en Dios. ¿Me explico? Así eran los saduceos, ¿sí? Los sacerdotes, los que trabajaban en el templo y ni siquiera creían ni en ángeles, ni en cosas espirituales, ni nada. ¿Sí me explico? ¿Y qué es lo que menciona aquí? Otra vez, aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron, los gobernantes. Y después dice también, y los gobernantes se volvieron en mi contra. ¿Sí? Algo que era lo que tenía que hacer un rey, conforme a la voluntad de Dios, conforme al mandato de Dios. Cuando un rey tomaba el reino de Israel, ¿qué era una de las cosas que tenía que hacer como rey? ¿Cómo? Enseñarles los secretos. El sacerdote se tenía que acercar y decir, mira, pues hasta en la ley dice que tú ahora, para que precisamente ni quieras mucho dinero, ni muchas mujeres, ni quieras esto y todo, para que tengas los pies sobre la tierra, te tienes que hacer una copia de toda la ley, escribirla, para que esté ahí y te vayas, ahora sí que tengas siempre los pies sobre la tierra y puedas gobernar bien al pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál de los reyes que nosotros hemos visto creen que lo haya hecho? Ninguno. Ninguno de los reyes, ni del norte, ni del sur. Tanto que dice, y los gobernantes se volvieron en mi contra, y peor, y los profetas hablaron en nombre de Baal,
perdiendo su tiempo con ídolos inútiles. ¿Sí? Tristemente, tanto lo político, lo religioso, lo civil, todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Judá estaba completamente alejado de Dios. Ese era el contexto de Jeremías, ese era el contexto de este, como dicen, profeta llorón, porque le tocaba hablar puras cosas malas, no buenas en contra del pueblo de Israel. En el versículo 11 dice lo siguiente: ¿alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles, y esto es bien tremendo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, desde que salió del pueblo de Egipto, y siempre hay, nosotros leemos la Biblia y cuántos profetas, inclusive los apóstoles, inclusive en Hebreos, cómo al pueblo de Israel se le hace el recordatorio desde Israel, las maravillas en cómo lo sacó de Egipto, y el pueblo de Israel no entiende y no entiende y no entiende el cómo todos esos milagros que Dios hizo para que pudiera sacar a su pueblo de Egipto, y ellos ser, ahora sí que visualmente testigos de todas esas situaciones, para que de repente digan, a ver, Dios creador de los cielos y de la Biblia y todo, no te queremos, y me voy a hacer con este pedazo de madera, voy a hacer mi imagen, lo voy a poner ahí y le voy a decir, y ahora tú me vas a salvar. Ahora tú eres mi Dios. Es una tontería. ¿Sí? Y es lo que dice el Señor. ¿Alguna vez alguna nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? ¿Sí? Y esas cosas hechas de madera, de barro, lo que sea, ¿cuándo ha visto el pueblo de Israel que les hace un milagro? ¿Cuándo ha visto el pueblo de Israel que los ha librado de algo? ¿Cuándo ha visto el pueblo de Israel que los han sacado de sus enemigos, los ha librado? Jamás. Pero eso sí, son bien fieles a Baal, a Astarot, a Astarte, a un montón de idolatría, pero al Dios vivo y verdadero, al Dios real, lo han ignorado completamente. Sí, tristemente también podríamos hablar como de gente que ven personas que han venido a nuestras iglesias y que han dicho, sí, yo he creído en Jesucristo, todo, o jovencitos, yo he creído en Jesucristo y quiero seguir su palabra y todo, y de repente vemos, no, pues ya me voy a casar, y se va a casar en yugo desigual, ¿sí? Y se va a casar en yugo desigual y, no, pues es que mi novia, pues quiere que nos casemos, ¿en dónde? En la iglesia católica. Entonces, ¿qué pasó? ¿No has entendido bien lo que es realmente Dios en tu vida? ¿Sí? Y ahí podríamos cuestionar sobre la salvación de tales personas. Sí, porque no han entendido bien el mensaje de salvación. Si una persona ha entendido bien el mensaje de salvación, entiende que solamente es Cristo, Cristo, Cristo y después Cristo y antes Cristo y después Cristo y solamente Dios. Nada más. Ni María, ni Tadeo, ni la diabólica muerte, ni Buda, ni nada. Solamente Dios, y el único medio de salvación es Jesucristo. ¿Para Dios le es ridículo eso? Para nosotros también debería de ser esto ridículo. Y dice, sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. ¿Sí? Tristemente podríamos decir que no solamente el pueblo de Israel ha caído en esto absurdo, también en la actualidad hay mucha gente que se dice creyente, se dice cristiana y también caen en esto absurdo. Tendría que checar bien si realmente ha creído o no. Versículo 14 dice lo siguiente: ¿por qué Israel se ha convertido en esclavo? ¿Por qué se lo han llevado como botín? ¿Sí? Veíamos la semana pasada cómo el pueblo de Israel le reclamaba a Dios.
de la situación que estaba viviendo. Y en la actualidad de Jeremías, también el pueblo de Israel estaba sufriendo, ¿sí? Estaba siendo sojuzgado y tenía a un rey que no le interesaba nada de Dios, y este rey hacía maldades. Y en el versículo 17 dice: tú mismo te has buscado esta desgracia, el rebelarte contra el Señor tu Dios, aun cuando Él te guiaba por el camino. El pueblo de Israel realmente tendría el valor moral para reclamarle a Dios y decirle: Dios, ¿pero por qué me está pasando esto? Dios, ¿por qué me está ocurriendo esto? ¿Sí? Y otra vez la pregunta que Dios hace: ¿por qué Israel se ha convertido en esclavo? ¿Por qué se lo han llevado como botín? ¿Por qué el pecado ha estado sobre ti? Lo diríamos hoy en la actualidad. ¿Por qué te has sometido otra vez al pecado? ¿Sí? Ya alguna vez recordemos que ya vimos el tema de lo que es Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, acerca de quién estaba hablando Pablo, si recuerdan ese tema, y cuál es la invitación tanto de Dios, de Jesucristo, como de los apóstoles, es desde que cómo es posible que nos esclavicemos otra vez a las pasiones que antes nos llevaban. ¿Cómo es posible? ¿Sí? ¿Cómo es posible? Así como dice, ¿por qué Israel se ha convertido en esclavo? ¿Y cómo es posible que también nosotros, diciendo que hemos creído, diciendo que hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, aún así nos esclavicemos a vicios, nos esclavicemos a nuestro carácter o mal carácter que podamos tener, nos esclavizamos a cosas que muchas veces nos pueden llegar a ofrecer, que nos ofrecen que el cigarrito, ¿por qué aceptamos ese cigarrito si es esclavizarte a algo? ¿Por qué aceptas? Pues tómate otra y no va a pasar nada. ¿Por qué te esclavizas al tomar eso? ¿Sí? ¿Por qué te esclavizas a que si viene una mujer atractiva, le seas infiel a tu esposa? ¿Por qué te esclavizas a eso? ¿Sí? ¿O por qué nos esclavizamos inclusive para repetir cosas que la gente muchas veces dice? Si la gente dice groserías, nosotros, ay, pues es que así me dijeron ellos, y mencionamos las groserías que aquel dijo. ¿Qué no nos sentimos incómodos al repetir las cosas de los demás? ¿Qué no nos hace sentir mal el poder ser parte de un vicio o de una actividad que realmente, lejos de ayudarnos, nos esclaviza? ¿Sí? Tenemos que cambiar todo ese tipo de actitudes. Y como dice aquí en Jeremías 17, tú mismo te has buscado esa desgracia al rebelarte contra el Señor tu Dios, aun cuando Él te guiaba por el camino. ¿Sí? Si hemos venido a una iglesia donde se nos está enseñando cómo poder llevar una vida santa, cómo poder tener una mejor relación con nuestro Dios, poder estar completamente convencidos de la salvación en Jesucristo que ahora tenemos, ¿sí? Igual, qué mal encontraron en Dios para que se alejaran. Y como dice aquí, tú mismo te has buscado estas desgracias. Dice, aún cuando Él te guiaba por el camino. Si ahora Dios nos invita a que tengamos vidas santas, vidas conforme a su voluntad, ¿por qué querríamos alejarnos? ¿Qué caso tendría? ¿Por qué querríamos hablar mal de los demás? ¿Por qué querríamos hablar mal del hermano Héctor o mal de Berenice? ¿Sí? ¿O por qué querríamos hablar mal de qué sentido tiene? ¿Qué vamos a ganar? Nada. Solamente manifestamos la maldad que hay en nosotros, la perversidad que hay en nosotros. Solo manifestamos eso, ¿sí? En lugar de que nosotros pudiéramos dejar de cierta forma que Dios nos guíe, no a través de nuestras emociones, sino a través de su palabra para tomar las mejores decisiones. Toda situación, toda cosa que es tomada por las entrañas termina mal. Toda situación en donde yo esté muy ofuscado, inclusive muy alegre,
o muy molesto o muy triste, es el peor momento para tomar decisiones importantes en la vida, porque podemos cometer algo que nos va a afectar para el resto de la vida. Dice, versículo 19, tu perversidad traerá tu propio castigo. El haberte alejado de mí te avergonzará. Verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios. De todas aquellas en el pueblo de Israel, se alejó de Dios. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel, al reino del norte? Vinieron los asirios y lo destruyeron. ¿Sí? Hoy en la mañana vimos que el pueblo de Israel es el pueblo santo, elegido por Dios. Ellos se alejaron y como dice, tu perversidad traerá su propio castigo. Tenían perversidad y Dios los juzgó y les pasó lo que les pasó. Ahora como hijos de Dios, ¿sí? Ahora como personas que decimos que hemos creído en Jesucristo y andamos todavía en perversidades, ¿qué nos va a pasar? Como dice aquí, verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Gente que se aleja de las iglesias, gente que se aleja de Dios, ¿sí? Inclusive gente que ha dicho, pues la verdad, yo dejé de ir a la iglesia y me va mejor allá afuera. Sí, he venido a la iglesia y me va mal, tengo problemas en esto, tengo problemas en el otro, etcétera, pero dejé de ir a la iglesia y me va mucho mejor. Sí, pues lo más seguro es de que, otra vez, tienes que analizar bien si has creído o no. Sí, es cierto. Y aquí lo hemos dicho en aposento alto, nosotros necesitamos tener problemas, ¿sí? Porque los problemas nos dan madurez. Los problemas nos ayudan a que nuestra forma de ser se parezca más a la forma de ser de Dios. Podamos resolver los problemas a la forma de Dios, ¿sí? No a la forma que el mundo arregla las situaciones, sino a la forma de Dios. Pero cuando una persona ve que todo le va bien allá afuera y alejado de Dios, pues bueno, el Señor Jesucristo dice que nadie puede nacer alejados de mí. ¿Sí? Entonces, una persona que dice que se aleja de Dios jamás, jamás, jamás va a decir que le va a ir bien. ¿Por qué? Por el haberte alejado de mí te avergonzará. Verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle, ¿no? Y esto es un ejemplo, es también aquellas parejas de jóvenes que se casan en yugo desigual y dicen, no, pues es que dentro de la iglesia están muy feas o son muy aburridas, ¿no? Y hoy los jóvenes son muy persinados y pues no son divertidos, ¿no? Yo quiero un hombre así que vaya en moto y todo tatuado así, ¿no? Y se van así las señoritas de la iglesia. ¿Les va a ir bien? La estadística dice que no. La estadística dice que no. Y es una maldición que Dios tiene. Nada en yugo desigual. Nada. ¿Sí? Nada. ¿Por qué? Porque nuevamente aquí, y el haberte alejado de mí, te avergonzará. Verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Y una persona, un joven, que se aleja de Dios por una pareja en yugo desigual y que le valió gorro lo que aprendió de Dios, le valió gorro seguir la recomendación de Dios, honestamente, ¿creen que le va a ir bien? No, absolutamente no. Por eso es importante que enseñemos a nuestros hijos desde temprana edad que lo más importante es conseguir a una pareja que ame a Dios. Es lo principal. Seguimos adelante. Versículo 20. Hace tiempo rompí el yugo que te oprimía y arranqué las cadenas de tu esclavitud. Pero aún así dijiste, no te serviré. Sobre cada colina y debajo de todo árbol frondoso te has prostituido inclinándote ante ídolos.
Algo interesante que toma aquí Dios a través del profeta Jeremías es de que hace esta como que representación en cuanto al pueblo de Israel, como si fuese su esposa y Dios como si fuese el marido, y cómo muestra que el pueblo de Israel ha sido como se ha portado peor que una prostituta o se ha prostituido. Israel le ha sido infiel a Dios con otros dioses. ¿Sí? Entonces vemos cómo en el tiempo de Jeremías el pueblo de Judá, el pueblo de Israel ya había sido destruido por su pecado y el pueblo de Judá iba por el mismo camino. Versículo 21 al final dice, ¿cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Pareciera ser que Dios no sigue sin entender por qué la actitud de Israel y de Judá. Por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Tristemente el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, trataban de poder estar bien delante de Dios, poderse borrar. ¿Qué fue lo que leímos la semana pasada con Isaías? Que prácticamente el pueblo de Israel decía, ya, ok, nuestros antepasados, olvídate de nuestros antepasados y casi Señor, borrón y cuenta nueva. Ya, desde ahora empezamos. Y Dios le dijo, pues fíjate que no. Aún tienes pecado y no te has arrepentido. Y aquí el mismo Jeremías dice lo mismo, dice cómo te transformaste. Y versículo 22 dice, por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte aún. Dice, y aún puedo ver la mancha de tu culpa. ¿Sí? Y esto también hablando referente a nosotros, o cuando una persona se acerca a Jesucristo, una persona puede decir, es que tengo pecado, no me puedo acercar a Dios. Es cierto, pero por eso necesitas a Dios, para que Dios limpie tu pecado. Una persona no puede llegar a la presencia de Dios, ser justificada por sus propios actos. Una persona no puede ser declarada justa delante de Dios por las buenas obras de una persona. Y el mismo Dios le dirá a esta persona, por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Si una persona no le pide perdón a Dios a través de los méritos o el sacrificio que Jesucristo hizo por él en la cruz, jamás esa persona podrá estar de pie delante de Dios. Y algo que podemos ver en el versículo 23, parte de la desfachatez del pueblo de Israel, dice, tú dices, esto no es cierto. No he rendido culto a las imágenes de Baal. Y después Dios dice, pero ¿cómo puedes decir semejante cosa? Si dice, ve y mira lo que hay en cualquier valle de la tierra, reconoce los espantosos pecados que has cometido. ¿Sí? Y es triste que el pueblo de Israel tenga esa actitud. Si nosotros, que no somos ni judíos y que hemos de Jeremías acá alrededor casi de 3000 años, y nosotros podemos ver que el pueblo de Israel cómo se ha portado mal con Dios, cómo le ha sido infiel, cómo se han alejado de Dios, y ellos digan ahí en ese tiempo, pero no es cierto Dios, nosotros no hemos... No. Es muy claro, inclusive el mismo Dios, me gusta cómo lo dice, pero ¿cómo puede? O sea, me imagino así Dios ¿cómo puedes decir semejante cosa? Ve todo lo que hay alrededor, cómo está lleno de idolatría, ¿sí? Y así todas las personas que puedan llegar a Dios, todas las personas que puedan llegar a Cristo, pues es que yo no soy pecador. No, es que yo no he cometido pecado, yo soy justo, yo soy limpio delante de Dios. Yo creo que Dios me va a perdonar porque he hecho cosas buenas. Yo creo que Dios me va a perdonar porque una vez, en una quincena, junté todo mi dinero y se lo di al Teletón. ¿Sí? Yo he hecho muchas cosas de ese sentido. Entonces, ¿cómo podemos pensar que las buenas obras de nosotros nos van a justificar delante de Dios? Pues no, todo eso es
pecado. Y lo único que Dios puede celebrar es el hecho de que nosotros solamente creamos en Jesucristo como medio de salvación. Versículo 25 dice: ¿cuándo dejarás de correr? ¿Cuándo desistirás de jadear tras otros dioses? Pero tú dices: ahorra tus palabras. Estoy enamorada de estos dioses ajenos y no puedo dejar de amarlos. Prácticamente el pueblo de Israel está diciendo: Dios, no nos interesas, Dios. Tú, el Dios vivo, verdadero, el que hace los milagros, no nos interesa. Nos interesa más este pedazo de palo, este pedazo de yeso, este pedazo de metal, esta piedra, que es la que nos honra. Como dirían hoy en la actualidad, muchos dicen: este sí me hace el milagrito, ¿no? Este sí me cumple lo que yo le pido. ¿Sí? Pero cuando nosotros le presentamos a la gente, al Dios de la Biblia, al Dios real, al cómo es Dios, cuándo Dios cumple su palabra, cómo Dios te guarda, cómo Dios esto, que es, ese Dios no me gusta. Me gusta más Judas, me gusta la diabólica muerte, me gusta más la guadalupana. Ellos sí me cumplen, ¿sí? Pues es que la gente no entiende que Dios no es un genio de la lámpara maravillosa queriendo cumplir los deseos de toda la gente. La gente no entiende eso. Y así como el pueblo de Israel dice: ahórrate tus palabras, así mucha gente. Me acuerdo una vez que yo le compartí a mi mamá acerca del tema de la salvación. Igual mi mamá, así muy enfática, me dice: pues si eso dice la Biblia, entonces ya no voy a leer la Biblia. Y para mí fue de mucha tristeza porque ella misma puso una barrera para la palabra de Dios. Entonces, y así como dice: ahórrate tus palabras, estoy enamorada de estos dioses ajenos y no puedo dejar de amarlos. Prácticamente una persona que está ya entregada al pecado, entregada a la idolatría, entregada a alejarse a Dios, muchas veces por más que le acerquemos a Dios, por más que le hablemos de Dios, esas personas simplemente dicen: no, no me interesa. Estoy completamente casada y enamorada de mis dioses. Y bueno, versículo 27 dice: a una imagen tallada, versículo 26, Israel es como un ladrón que solo se avergüenza cuando lo descubren. Dice: a una imagen tallada en un trozo de madera le dicen: tú eres mi padre. A un ídolo esculpido en un bloque de piedra le dicen: tú eres mi madre. Me dan la espalda, pero durante tiempos difíciles me suplican: ven y sálvanos. Y ese es el colmo de la desfachatez hipócrita del pueblo de Israel y también aún de muchos de nosotros, que cuando estamos bien, pues hasta decimos: Dios nos está guardando, Dios nos está cuidando, Dios nos está bendiciendo, pero cuando tengamos problemas, nos olvidamos de Dios, que precisamente es cuando nosotros deberíamos buscarlo y a veces lo hacemos más por interés que por realmente tener la voluntad de Dios en nuestras vidas. Me voy a ir un poquito más rápido ya para terminar. Algo que es impresionante es que en el versículo 31 dice: oh pueblo mío, presta atención a las palabras del Señor. ¿Acaso he sido como un desierto para Israel? ¿Acaso le he sido una tierra de tinieblas? Entonces díganme, ¿por qué mi pueblo declara: por fin nos hemos librado de Dios? No lo necesitamos más. Y qué triste que en estas palabras son parte de la Biblia y da testimonio de lo mal que el pueblo de Israel ha tratado a Dios. Y muchas veces, tanto con su vida diaria, con toda una nación,
también es un mal ejemplo para nosotros, pero también muchas veces muchas personas pueden caer en esto, que prácticamente dicen estas mismas palabras. Por fin nos hemos librado de Dios, no lo necesitamos más. Mucha gente que se aleja de Dios, que se aleja de su iglesia, que se aleja de su palabra, que no ora, que simplemente no se congrega en ningún lado, que simplemente no quiere saber de Dios, no le va bien. Y es esto, pregunta que siempre se hace Dios. Y después dice, se olvidan, versículo 32, se olvida una joven de sus joyas o una recién casada de su vestido de bodas. Sin embargo, año tras año mi pueblo se ha olvidado de mí. ¿Cuántas fiestas Dios ha puesto desde con Moisés o estableció para que el pueblo de Israel la celebrara, para recordar todo lo que Dios ha hecho en ellos? Que la celebraran año tras año, año tras año. Yo pregunto, ¿ustedes creen que para este tiempo, en el tiempo del pueblo de Israel, en el tiempo de Jeremías, año tras año el pueblo de Israel celebraba la Pascua, celebraba el Día del Perdón, celebraba la fiesta de las cabañas, toda y cada una de estas fiestas? No, les era una carga, y tan carga era que por fin nos hemos librado de Dios, no lo necesitamos más. Cuando una persona, como en el caso de Israel, llega a ese punto de decir, por fin me he librado de Dios y no necesitamos más de Él, ya prácticamente una persona que podemos pensar que ha perdido toda esperanza de salvación. ¿Sí? Cuando una persona rehúsa a Dios de esa forma, ya es una persona que se ha vuelto inútil, ya no tiene una utilidad, ya no tiene el porqué. Sí, de hecho hasta veíamos, ¿no? Más adelante, si lo leímos, el mismo Dios le decía a Jeremías, ya no ores por este pueblo, ya no ores. ¿Sí? Nosotros pues tenemos la Biblia, ya no tenemos así el que Dios se revele o que nos hable a través de profecías, ¿no? Y nosotros tenemos nuestra listita, ¿no? De las personas por las cuales estemos orando. Imagínense que Dios pudiese de alguna forma comunicarse con aquel entonces y que nos dijera, ya no oren por tal persona. Sería cruel, o sea, sería, yo hasta de pensarlo se me hace la carne de gallina, ¿no? Por decir, ya no ores por él, no tiene caso. Y estamos orando por gente que no es creyente, ¿sí? Y que Dios nos diga, ya no ores por él. Es duro. Pero bueno, nosotros seguimos orando por las personas, ¿ah? Seguimos orando por ellos. Dios no nos ha dicho, pero ya el resultado de su vida nos lo dirá. ¿Sí me explico? Ya sabremos hasta dónde llegan. Versículo 33 dice, como máquinas, perdón, como maquinas y tramas para ganarte a tus amantes. Dice, hasta una prostituta veterana podría aprender de ti. Dios es tan sincero en su vocabulario que hasta aún al pueblo de Israel le dice, eres peor que una prostituta. Dice, hasta una prostituta veterana podría aprender de ti. Tú has sido infiel con tanta idolatría, con tantos dioses, ¿sí? Que me has hecho mal. Y versículo 35 dice, y aún así dices, no he hecho nada malo. Seguro que Dios no está enojado conmigo, pero ahora te castigaré severamente porque afirmas no haber pecado. Y esto es algo muy, muy peligroso tanto para el pueblo de Israel como para nosotros. ¿Y a qué me refiero? Si en el pueblo de Israel podemos ver que el mismo pueblo de Israel decía que no había pecado, que no había cometido adulterio, espiritual con Dios, y que siempre le fue fiel, eso es una gran mentira. Dios le dijo, no es cierto, ve todo lo que has hecho en cuanto a tu idolatría. Pero también nosotros podemos, tomando como ejemplo eso,
También hay cosas que nosotros podríamos decir, esto no es pecado. ¿Sí? No creo que Dios se enoje si esto. Y vamos otra vez a los ejemplos que dije. Si yo agarro un cigarrito, ¿a poco Dios se va a enojar porque agarro un cigarrito? Eso no es pecado. ¿A poco Dios se va a enojar si le acepto la cerveza o la bebida a mi compadre? ¿Sí? Se va a enojar. Eso no es malo. Eso no será pecado. ¿Será pecado que, a ver, si yo le soy infiel a mi esposa? ¿Sí? O tengo alguna relación más allá de amistad con esta persona. No será, yo creo que eso no es pecado. Y eso es muy peligroso. Pensar cosas que no son pecado cuando están muy bien establecidas que son pecado y decir que no son pecado. Eso es muy peligroso. Por eso es de que, como decíamos en la escuela dominical, no es de que yo pienso, yo siento, yo creo, Dios me hizo sentir, Dios me reveló, Dios me lo dijo en un sueño, Dios me lo dijo en una visión, nada de eso vale, nada de eso vale. Lo que vale es la Biblia. Y si la Biblia dice que algo es pecado, es pecado. Si no, si la Biblia dice que no es pecado, pues no es pecado. Así de fácil. Pero el detalle es de que cuando sabiendo que algo es pecado, aquí dice Dios, pero ahora te castigaré severamente porque afirmas no haber pecado. ¿Sí? Hay diferentes cuestionamientos que Dios hace en el capítulo 3, también ya vimos en el capítulo 2, pero siento que aunque no va dirigido directamente para nosotros, sino al mensaje directamente a Jerusalén, es un gran ejemplo para nosotros. Mal, pero a fin ejemplo, ¿sí? Y muchas de estas cosas, tristemente, hoy en la actualidad, como creyentes y no creyentes, podemos caer en esas situaciones en nuestra relación con Dios. Y a veces no entendemos por qué nos pasan ciertas cosas y no checamos primero nuestra relación con Dios, ¿sí? Nos permitimos hacer ciertas cosas, ¿sí? Calificándolas de, pues no tan mal, ¿sí? Pero sí están mal para Dios y van a tener una consecuencia en nuestras vidas. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Vamos a orar para terminar.